La profe ahí se está viendo. Listo, muchas gracias muchachos. Vamos a empezar entonces con la tercera parte del curso. La tercera parte comprende economía cerrada, economía abierta. Si me ayudan por favor a ir admitiendo los compañeros que se vayan conectando, les agradezco muchachos. Listo. La tercera parte del curso, como les decía, comprende los conceptos de economía cerrada y economía abierta. Digamos que esos son dos extremos de tipos de economía, compañeros, que hacen referencia a qué tan abierta o qué tan cerrada es una economía. Y el concepto de economía abierta y economía cerrada hace referencia a su vez a la balanza comercial. Una economía que no tenga balanza comercial, es decir, que no tenga exportaciones ni importaciones, es una economía cerrada. Una economía que tenga importaciones y exportaciones es en una economía abierta. En el mundo no hay una economía cerrada 100%. Hay economías que tienden a ser cerradas. La de Corea del Norte, por ejemplo, es una economía considerada cerrada. Sin embargo, tiene algún intercambio comercial con China y con Rusia, ¿sí? Pero en términos generales es considerada una economía cerrada. En el mundo pueden haber economías abiertas. A nivel latinoamericano, la economía más abierta puede ser un Uruguay o puede ser un Chile. Sin embargo, puede tener algunas restricciones a la entrada y salida de capitales. Entonces, lo que se ve en la práctica, compañeros, es una economía que tiende a ser cerrada, una economía que tiende a ser abierta. Por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia es una economía que tiende a ser abierta, pero todavía hay mucha restricción, compañeros, como para considerarse una economía plenamente abierta. Aquí, por ejemplo, no hay entrada libre de capitales del exterior, sino que hay restricciones a la entrada y salida de capitales. Cuando usted va a salir con $10.000 o más en el bolsillo y va para otro país, usted tiene que declarar tanto si lo saca plata, capital, como si entra plata o capital. Listo. Entonces, compañeros, realmente lo que se da en la práctica son economías que tienden a ser cerradas, economías que tienden a ser abiertas. Dentro de la economía abierta, muchachos, vamos a ver dos tipos de casos o dos casos. Tipo de cambio fijo, aquel ejemplo de economía dolarizada como Ecuador, o una economía como lo fue en algún momento Venezuela, donde el gobierno de turno decía la tasa de cambio es de 1.000.000 de bolívares por dólar. Ya, pero eso lo definía incluso ni siquiera un banco central, sino que lo definía el gobierno. O lo que en algún momento pasó en Argentina, donde había una tasa de cambio de 100 o 200 o 300 pesos argentinos por cada dólar, pero era fijado por una autoridad central. O un país como El Salvador, donde prácticamente circula el dólar como moneda libre. Entonces, digamos que ahí no hay una moneda local que implique una tasa de cambio en moneda extranjera por moneda local. Esas son economías con tipo de cambio fijo. ¿Qué particularidad tienen las economías abiertas con tipo de cambio fijo? Pues que no tienen, digamos, manejo de la masa monetaria, o la masa monetaria no se escoge, ni las tasas de interés como si pasa en una economía con tipo de cambio flotante o flexible. Colombia, en este caso, es una economía abierta, compañeros, con tipo de cambio flexible, porque aquí el tipo de cambio, me refiero a el número de pesos que se pagan por cada dólar en un momento dado, digamos que está definido por el mercado, es decir, por qué tantos dólares hayan en el mercado o qué tan pocos dólares hayan. ¿De qué va a depender que en Colombia hayan más o menos dólares en el mercado? Pues de la entrada y salida de dólares, ¿sí? Si entran muchos dólares, empieza a abundar el dólar y posiblemente la tasa de cambio baja. Si hay pocos dólares o salen dólares más de los que entran, posiblemente escasee el dólar y el tipo de cambio sube. Y eso lo da el mercado, básicamente un tema de oferta y demanda. Entonces vamos a ver eso. La economía cerrada inicialmente, aunque eso lo vamos a ver más
más, digamos, tangencialmente, porque nos vamos a concentrar más en la economía abierta y vamos a ver al detalle economía abierta, tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante o flexible. Revisemos algunos conceptos que habíamos visto anteriormente. Si hay alguna pregunta, me van interrumpiendo, por favor, compañeros. En su momento veíamos el concepto, por allá en la primera parte del curso, un concepto de demanda agregada. Y decíamos que la demanda agregada, compañeros, está compuesto por algunas instituciones o algunos componentes como el consumo, la inversión, el consumo, que es lo que gastamos los consumidores en bienes y servicios, en bienes locales. La inversión de las empresas que implica, obviamente, demandar bienes y servicios locales. A las empresas invertir, demandan bienes y servicios locales. Al gasto público, que depende del gobierno, ¿sí? Que es el que gasta. Esperaría uno que ese gasto público fuera inversión pública, pero también hay burocracia, salarios, etcétera, funcionamiento, etcétera. Están sumando en la demanda agregada las exportaciones y restando las importaciones, y a las exportaciones menos las importaciones las llamábamos balanza comercial. En términos generales, compañeros, a la demanda agregada, que es la demanda por bienes y servicios producidos localmente, por eso las importaciones restan, porque lo que no se produzca localmente se importa, o lo que se importe reemplaza el consumo de bienes y servicios locales, por eso restan. Las exportaciones suman porque lo que se produzca localmente y no se consuma localmente se exporta, pero al producirse localmente hace parte de la demanda agregada. Por eso decíamos que en última nuestra función de demanda agregada es la expresión o la definición del PIB, del Producto Interno Bruto. Básicamente, ¿por qué? Porque la demanda agregada hace referencia a bienes y servicios producidos localmente. ¿A qué hace referencia la demanda agregada? A la demanda de bienes y servicios producidos localmente. Nunca lo olvide, por favor. Demanda agregada, función de demanda agregada, a la demanda agregada de bienes y servicios producidos localmente. Componentes del mercado. Cuando hablamos de componentes del mercado, compañeros, ustedes saben que para hablar de mercado uno habla de demanda y habla de oferta. Asimismo, compañeros, cuando se habla a nivel de macroeconomía, estamos hablando ya no de demanda y oferta, sino que estamos hablando de demanda agregada, pero también de oferta agregada. Esa interacción entre la demanda agregada y la oferta agregada, compañeros, es lo que define la macroeconomía de un país, la macroeconomía de un país. La interacción entre la demanda agregada por bienes y servicios producidos localmente y la oferta agregada por bienes y servicios producidos localmente e importados también, porque obviamente esos importados son los que van a reemplazar el consumo de bienes y servicios producidos localmente. Entonces, en últimas, la demanda agregada y la oferta agregada, compañeros, constituyen la macroeconomía de un país. La demanda agregada, compañeros, para poder estudiar la demanda agregada, vamos a empezar a estudiar detalladamente algunos conceptos. Recuerden, compañeros, cuando veíamos demanda y oferta, decíamos que al estudiar la demanda había una diferencia entre cambios en las cantidades demandadas y cambios en la demanda. Cuando hablábamos de cambios en las cantidades demandadas, nos movíamos a lo largo de la misma función de demanda. Pero cuando hablábamos de cambios en la demanda, decíamos que desplazábamos la función a la derecha o a la izquierda. ¿A qué obedece un cambio en la cantidad demandada? Bueno, claro. ¿Qué obedece un cambio? ¿A qué obedece un cambio, compañeros, en las cantidades demandadas? Básicamente obedece a un cambio en el precio. Cuando cambian las cantidades demandadas, nos movemos a lo largo de la misma función de demanda y tiene que cambiar básicamente el precio. Cuando hablamos de un cambio en la demanda, compañeros, significa que hay un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de la función. Significa en ese caso que cambia una variable cualquiera diferente al precio. El producto se puso de moda,
hay un desplazamiento a la derecha de la función de demanda. Aumentó el ingreso de la población, hay un desplazamiento a la derecha de la función de la demanda. Disminuyó la población que consume el bien y servicio, hay un desplazamiento a la izquierda de la función de demanda. Entonces, desplazar la función de la demanda a la derecha o a la izquierda obedece al cambio de cualquier determinante de la demanda menos del precio. Cuando cambia el precio, no cambia la demanda. Cuando cambia el precio, cambian las cantidades demandadas y nos movemos a lo largo de la misma función, hacia arriba o hacia abajo. Cuando cambia la demanda, nos desplazamos a la derecha o a la izquierda, pero toda la función de la demanda. Eso lo vimos por allá en la primera parte del curso. Veamos un poco más al detalle. Demanda agregada. También cuando hay cambios en el precio, nos movemos a lo largo de la misma función de demanda agregada. Cuando cambia cualquier cosa diferente al precio, nos movemos a la derecha o a la izquierda en la función de demanda agregada. O sea que la función de demanda agregada se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando cambia cualquier determinante de la demanda agregada. La demanda agregada es una función positiva del consumo, porque aquí estamos diciendo que demanda agregada es igual a más consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. ¿Qué significa eso, muchachos? Que la función de demanda agregada es una función positiva del consumo. A más consumo, mayor demanda agregada. Es una función positiva de la inversión. A mayor inversión, mayor demanda agregada. O sea, hay desplazamiento a la derecha de la función de la demanda agregada. Perdón. A mayor gasto público, mayor demanda agregada, es decir, desplazamiento a la derecha de la función de la demanda agregada. Y aplica lo mismo. A menor gasto público, un desplazamiento a la izquierda de la función de demanda agregada. A mayor exportación, desplazamiento a la derecha de la función de demanda agregada. A menor exportación, desplazamiento a la izquierda de la función de demanda agregada. Por el contrario, las importaciones son una función negativa del comportamiento de la función de demanda agregada. A mayores importaciones, menor demanda agregada o desplazamiento a la izquierda de la función de demanda agregada. A menores exportaciones, desplazamiento a la derecha de la función de la demanda agregada. Eso incluso era una pregunta por allá del primer parcial. Vamos a hacer zoom a la demanda agregada, muchachos. Ya sabemos que la macroeconomía depende del comportamiento de la demanda agregada y de la oferta agregada. ¿Listo? Ese es el macromercado, la macroeconomía. Vamos a estudiar inicialmente, muchachos, la demanda agregada, porque la demanda agregada hace referencia al PIB, a la producción de bienes y servicios dentro de las fronteras por nacionales. Es lo que hemos denominado como Producto Interno Bruto, PIB. ¿Por qué vamos a estudiar primero la demanda agregada, muchachos? Porque la demanda agregada, compañeros, regularmente es la variable macroeconómica, perdón, es regularmente la variable macroeconómica a la cual van dirigidas las medidas que toman las autoridades económicas de un país. Por ejemplo, implementar un subsidio para compra de vivienda nueva. Ahorita vamos a ver al detalle ese ejemplo. Ahí lo que se busca es estimular la demanda de vivienda nueva. Ya las constructoras de vivienda nueva responderán ante esa mayor demanda o no responderán. Pero por lo menos la medida en ese caso del gobierno en su momento, cuando subsidiaba la tasa de interés para compra de vivienda nueva, buscaba estimular la demanda agregada de vivienda nueva. Listo. Regularmente las medidas, muchachos, las medidas macroeconómicas, las medidas que se toman en una macroeconomía para estimular el crecimiento de la macroeconomía, van dirigidas a la demanda agregada, sea estimulando el consumo, sea estimulando la inversión o una combinación de ambas, sea estimulando el gasto público, sea estimulando las exportaciones o sea desestimulando las importaciones.
o sea, disminuyendo las tasas de interés, o sea, aumentando la masa monetaria, o sea, aumentando el ingreso de la población, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo cada una de esas medidas macroeconómicas, muchachos, estimulan o desestimulan la demanda agregada. Estimularla, por ejemplo, a punta de subsidios, desestimularla a punta de impuestos. Cuando hay más impuestos, muchachos, regularmente se desestimula la demanda agregada, porque cuando hay más impuestos sobre los bienes y servicios que consumimos, regularmente aumenta el precio. Y si aumenta el precio, se desestimula el consumo. Listo. Entonces, compañeros, en la medida en que se tomen medidas macroeconómicas para estimular o desestimular la demanda agregada, esta va a tener un comportamiento y va a tener unos efectos sobre la macroeconomía. Por eso nos vamos a meter primero al detalle de la demanda agregada, porque regularmente las decisiones o las medidas macroeconómicas en un país van dirigidas a estimular o en algunos casos a desestimular la demanda agregada. Veamos el ejemplo de los créditos hipotecarios, muchachos. Cuando existía el programa de Mi Casa Ya, algunos de ustedes de pronto recuerdan qué era eso. Básicamente se subsidiaba la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Al estimular o al subsidiar la tasa de interés del crédito hipotecario, en últimas estábamos o el gobierno estaba subsidiando el precio de un crédito hipotecario. Ustedes saben que la tasa de interés se define como el precio del dinero en el tiempo. Si se subsidiaba la tasa de interés del crédito hipotecario, se estaba subsidiando el precio de los créditos hipotecarios, el precio que usted paga por un crédito hipotecario. Si usted subsidiaba el precio del crédito hipotecario, pues la gente iba a demandar más créditos hipotecarios porque bajaban las tasas de interés al estar subsidiadas por el gobierno. No porque los bancos las bajaran, los bancos seguían cobrando el 10, el 11%. Pero si el subsidio era de 4 puntos sobre la tasa de interés, un crédito que a usted le prestaban al 10%, realmente a usted le quedaba al 6%. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargaba de pagarle el correspondiente 4% restante. Eso hacía que si usted pagaba una cuota a tasa plena de 1.200.000, con el subsidio de la tasa de interés, usted perfectamente podía quedar pagando una cuota de 800.000, 700.000 pesos. Esos 400.000, 500.000 pesos de diferencia literalmente se los pagaba el gobierno a la entidad financiera. ¿Qué pasó con eso? Que se estimuló, compañeros, los créditos hipotecarios. Eso es un producto que se consume en una entidad financiera. Ahora, ¿para qué sirve un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario sirve para comprar vivienda. La condición que tenía ese subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario era de que solo aplicaba para compra de vivienda nueva, no para cualquier vivienda, sino para vivienda nueva. Entonces, al estimular el consumo de créditos hipotecarios, se estimulaba el consumo de vivienda, de compra de vivienda, pero como solo aplicaba para vivienda nueva, se estimulaba la compra de vivienda nueva. Entonces, se subsidia la tasa de interés del crédito hipotecario, se estimula el consumo de créditos hipotecarios, se estimula el consumo de créditos hipotecarios para compra de vivienda nueva, se estimula la compra de vivienda nueva. Cuando se estimulaba la compra de vivienda nueva, la contraparte macroeconómica correspondía a los constructores de vivienda nueva que ofrecían o no ofrecían vivienda nueva, dependiendo de las condiciones de mercado. Obviamente, al aumentar la demanda por compra de vivienda nueva, muchachos, se estimuló la construcción de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque los constructores, al ver que había mucha gente comprando vivienda nueva, empezaron a construir vivienda nueva. Ahora, al construir la vivienda nueva, básicamente, ¿qué empezaron a demandar esos constructores? Empezaron a demandar ladrillos, empezaron a demandar mano de obra no calificada, empezaron a demandar cemento, acero, arena y en general materiales para la construcción. Contrataban más gente para las salas de ventas, más vendedores, más comercializadores, se estimulaba la macroeconomía.
Y miren cómo un subsidio a la compra de vivienda, a las tasas de interés, perdón, de créditos hipotecarios, tuvo un efecto multiplicador en la macroeconomía. De hecho, la economía colombiana creció durante más de 15, tal vez 20 años, pongámosle 15 años, estimulada en gran parte, muchachos, por la construcción. No voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, pero voy a hacer simplemente un comentario. Este gobierno desmontó ese subsidio. No sé, lo desmontó. Entonces, se desestimuló la construcción de vivienda nueva, se desestimuló la construcción y uno de los sectores que más ha decrecido en estos últimos 4 años en el país ha sido precisamente el sector de la construcción, que era uno de los mayores generadores de empleo formal en el país. Lo extraño, muchachos, y ahí sí es un comentario mío, personal mío, lo extraño es que uno escucha al DANE decir que la tasa de desempleo va para abajo. Y uno dice, pues, ¿qué tipo de empleo se está creando entonces en el país? Pues la verdad no tengo la respuesta. Cuando lee uno a los expertos explican y dicen que el mayor empleo que se ha creado en los últimos 4 años en el país ha sido empleo en el sector público. Es decir, el Estado contratando gente masivamente y que eso es lo que ha sostenido la tasa de desempleo baja en los últimos años. Pero no ha sido un empleo productivo, por ejemplo, en la construcción de vivienda, no ha sido un empleo productivo, por ejemplo, en las industrias que se relacionan con la construcción de vivienda, no ha sido un empleo productivo. Gran parte, de hecho, ha sido empleo informal, que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre empleo informal y formal. Entonces, mucha gente montando micronegocios, mucha gente vendiendo literalmente confites en los buses, en el metro, en los transportes públicos, y eso aparentemente es lo que el DAN está midiendo como una baja en el desempleo. Pero lo que se ha dado, muchachos, en los últimos años, no lo digo yo, lo dicen quienes miden las variables macroeconómicas, muchachos, es que la creación de empleo en los últimos años se ha basado en la creación de empleo público, burocracia, y en la creación de empleo informal, de personas que no cotizan a la seguridad social. Esos son comentarios al margen, muchachos, de lo que estamos viendo, porque lo que se ha visto, muchachos, es que en los últimos años, pues, por lo menos a nivel de la construcción, ha sido uno de los sectores que ha tenido caídas hasta del 20-25%. Entonces uno no explica, siendo la construcción un creador masivo de empleo, caer el 20 o el 25% en estos 3 o 4 años, muchachos, que se desmontó ese subsidio y que la tasa de desempleo siga para abajo, uno no se lo explica. Ese es un ejemplo, muchachos, de cómo un subsidio o una medida macroeconómica tiene un impacto macroeconómico en toda la economía. Un ejemplo que ya no se está dando porque esos subsidios a la tasa de interés ya no se están dando. En departamentos como Antioquia, la gobernación ha tomado la iniciativa de subsidiar o de implementar nuevamente subsidios a los créditos hipotecarios, pero eso ya es a nivel departamental y aplica para vivienda nueva, perdón, construida en alguno de los 125, 117 o 120 municipios que tiene Antioquia. No es común, o al menos no es tan frecuente, muchachos, que las autoridades implementen macro medidas o estímulos a la oferta agregada. Regularmente, casi todos los estímulos que da el gobierno o las autoridades económicas buscan incentivar la oferta agregada. Un estímulo a la oferta, a la demanda agregada, perdón. Un ejemplo de estímulo a la oferta agregada es un crédito, por ejemplo, en estos días, ayer leía una noticia que el gobierno destinó más de 140.000 millones para unas líneas de Finagro para estimular para encarar, perdón, los perjuicios que van o que se ven llegar fruto de un próximo fenómeno del niño. Según quienes predicen el clima, próximamente estaremos entrando en un fenómeno del niño. Eso regularmente para Colombia, esperemos que no, Dios quiera que no. Eso regularmente para Colombia significa sequías
Y las sequías implican un efecto inmediato en la agricultura y un aumento de precios. Entonces, regularmente se contrarresta, muchachos, la sequía se contrarresta abonando más los sembrados, pero abonar más los sembrados significa tener que comprar más fertilizantes, pero comprar más fertilizantes en una situación económica tan apretada como la que estamos, pues va a implicar que los campesinos o los agricultores necesiten recursos, muchachos, para poder comprar esos fertilizantes. En ese caso, compañeros, Finagro entiendo que sacó una línea como 140.000 millones de pesos para compra de fertilizantes para contrarrestar en una primera instancia, porque eso es, muchachos, eso es un pañito de agua tibia, porque eso es muy poquita plata para el efecto que va a tener la agricultura en el país, pero algo es algo. Eso es una manera de estimular, muchachos, la oferta agregada, porque va directamente a subsidiar la compra de fertilizantes para la producción de alimentos, es decir, para la oferta agregada. Listo. Pero casi todas las medidas macroeconómicas, muchachos, van encaminadas a estimular la demanda agregada. Preguntas hasta el momento, compañeros. Preguntas, inquietudes, muchachos. Bueno, hasta el momento todo claro. Vamos claros hasta el momento con Ernest. lo que necesito. Gracias, Ernest. Vamos entonces a entrar a estudiar, muchachos, lo que es o lo que la macroeconomía define como economía cerrada. Primero, explicación. Cuando veamos economía cerrada, vamos a estudiar el extremo. Cuando veamos economía abierta, vamos a estudiar el extremo. En la práctica en el mundo no hay una economía cerrada 100%. En la práctica en el mundo no hay una economía abierta 100%. Vamos a estudiar esos modelos, pero lo que realmente se ve en el mundo son economías que tienden a ser cerradas, como Corea del Norte, como Turkmenistán, como Cuba, entre otras, y economías que tienden a ser abiertas, como Suiza, como Chile, como Uruguay. Puede ser Colombia, que tiende a ser abierta, otras economías que tienden a ser un poco menos abiertas, como la economía venezolana, a pesar de que ellos tienen balanza comercial. Pero por eso les digo, lo que hay en la realidad son economías que tienden a ser abiertas o que tienden a ser cerradas. ¿Cuál es la definición de la economía cerrada? Una definición de economía cerrada es un sistema económico, es un país con un sistema económico donde no existen ni exportaciones ni importaciones. El país, en teoría, es autosuficiente, o al menos se supone. No es posible que empresas multinacionales entren a ese país porque no tendrían cómo repatriar sus utilidades al no haber entrada y salida de capitales. Son mercados regularmente muy pequeños. Corea del Norte puede tener, voy a decir cualquier cosa, 17, 15 millones de habitantes. Lo que se produzca en Corea del Norte y se consuma en Corea del Norte, pues se producirá para un mercado de 15 millones de habitantes, ¿sí? Es un mercado pequeño y regularmente solo se atiende la demanda de bienes y servicios locales. Es lo que define una economía cerrada. Eh, Fundamentalmente, cuando un país decide encerrarse y no depender de otros países, eso es una economía cerrada. Regularmente, compañeros, cuando pasa eso a nivel macroeconómico, cuando pasa eso a nivel macroeconómico, coincide, muchachos, contra la voluntad del pueblo, coincide que se hace contra la voluntad del pueblo y regularmente obedece a tiranías o a sistemas autoritarios. Ustedes dirán, no lo voy a decir yo, ustedes dirán si Corea del Norte, como ejemplo, obedece a una tiranía o a un sistema autoritario o no. Regularmente no hay ninguna región autosuficiente en el mundo, muchachos. Es por eso que se puede dar desabastecimiento. Hace pocos años hubo una hambruna en Corea del Norte y disculpen que insista con ese ejemplo. Se dice que más de 3 millones de personas murieron de hambre, pero pues como es una economía que nunca reporta nada ni nunca le dice nada al mundo, son especulaciones o son noticias que salen o que se filtran, pero nunca hay un dato oficial. ¿Qué ventaja tiene? Pues hombre, a nivel cultural pueden conservar su patrimonio, su idiosincrasia, no se dejan invadir de otras culturas. La política fiscal monetaria, la tributación, todo es directamente administrado por el gobierno, todo. Es el gobierno el que dice
quién vive, quién muere, quién come, quién no come, quién trabaja, quién no trabaja, quién come qué, quién no come qué. Y prácticamente es el papá gobierno el que lo define todo. Hay quienes defienden, muchachos, esa postura y ese sistema como el modelo ideal de desarrollo. Hay quienes dicen que debe ser el gasto público el que mande la parada en un modelo de desarrollo, muchachos, el que mande la parada en una economía. Sin embargo, frente a eso encontramos pues dos posiciones antagónicas, muchachos, dos posiciones extremas. Uno podría decir, hablando un poco de política, muchachos, pero disculpen que esto lo hacemos como un paréntesis, un poco al margen, que hay un candidato presidencial en el país que defiende ese modelo, que defiende ese modelo de gasto público, que defiende ese modelo de Estado grande, gigante, cabezón. Y hay otros candidatos presidenciales en el país que dicen, hombre, no debería ser el Estado, debería ser el sector privado, debería ser el mercado el que garantice el crecimiento de la macroeconomía. Esas son las dos tendencias que hay actualmente políticamente, muchachos, entre los candidatos presidenciales que tenemos en Colombia. Ya ustedes serán los que escogen a favor de qué están. Veamos a nivel teórico, muchachos, qué es lo que propone cada postura. La postura keynesiana. La postura keynesiana, muchachos, defiende el gasto público como factor fundamental del crecimiento económico. Es decir, ese G en la variable de demanda agregada, ese G mayúscula, ese gasto público, según los keynesianos, es el secreto del crecimiento económico. Debe ser el papá gobierno el que todo lo maneje, el que todo lo hace, el que todo lo puede. Se puede llegar incluso a niveles de pleno empleo, pero ese pleno empleo está manejado al revés de lo que ocurre en la inmensa mayoría de las economías desarrolladas del mundo. Ese pleno empleo está en un 80-90% generado por el sector público y solamente un 10-5% o en algunos casos hasta el 0% por iniciativas privadas. El keynesiano dice que es papá gobierno, gasto público el que debe manejar todo. Ustedes ven, muchachos, cómo la reforma a la salud, la que se trató de hacer en este país, proponía precisamente eso, que fuera el sector público el que administrara la salud y que no hubieran intermediarios privados, muchachos, manejando recursos públicos y atendiendo la salud de los colombianos. Ustedes juzgarán si eso funciona o no funciona. Cada uno juzgará de acuerdo con su experiencia. Entonces es, digamos, la postura keynesiana, la que dice que lo público todo lo puede, la que dice que el gasto público es el que debe manejar el crecimiento de un país. Por otro lado está la postura de mercado, muchachos. La postura de mercado es extrema. Del otro lado, la postura de mercado, por ejemplo, es la que defiende Milei en Argentina y es el que dice que el gobierno, incluso algunas instituciones como el Banco Central, estorban para que una economía crezca. El gobierno debe ser mínimo, el gobierno simplemente debe ser un canalizador, un controlador de los recursos, pero debe tener un tamaño mínimo, muchachos, porque según la postura de mercado, muchachos, los clásicos, son las fuerzas de mercado quienes dicen quiénes sobreviven o quiénes no sobreviven en una macroeconomía. Es como el extremo de la economía libertaria. Hay que analizarse muy bien, muchachos, porque también puede traer consecuencias sociales no deseadas. Un ejemplo respecto a la educación pública, la postura de mercado plantea en el extremo, 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 en el extremo, muchachos, porque, por ejemplo, lo que vemos en Colombia no son esos extremos. Tienden a ser uno, tienden a ser otro, pero no son los extremos. Pero en los extremos, por ejemplo, la postura de mercado diría, no debería haber educación pública. Debería ser la educación privada la que diga quién estudia y quién no estudia. Pues yo les diría, muchachos, en mi caso personal, si no hubiera sido por la educación pública, pues yo no me hubiera educado, porque seguramente yo no hubiera tenido con qué pagar un semestre en una universidad privada. No sé ustedes, pero en mi caso personal yo me eduqué gracias a la universidad pública. Entonces, compañeros, ahí es donde empieza a darse
a darse como movimientos políticos que ya toman como de lo uno y toman de lo otro. Entonces, por ejemplo, aquí hay movimientos políticos que dicen, hombre, hay que reducir el tamaño del Estado, pero de todas maneras deben haber programas públicos financiados y subsidiados por el Estado. Uno de ellos, la educación pública, porque la educación pública es una inversión. Entonces, digamos que es un extremo digamos que es un lado, perdón, no un extremo. Es un lado de postura de mercado, pero que tiene ingredientes keynesianos en cuanto dice que hay gasto público, por ejemplo, el gasto público dedicado a la educación pública, el que debe incentivarse para garantizar el crecimiento económico. Y por el contrario, hay keynesianos extremos, ¿sí? Quienes dicen que debe haber parte también de iniciativa privada porque el Estado no está en capacidad de manejar el 100% de un país. Entonces, lo que se da en la práctica, muchachos, es como una combinación de postura keynesiana y postura de mercado, a pesar de que hayan tendencias políticas que tiren más hacia un lado o que tiren más hacia el otro. No es un secreto, muchachos, que el gobierno actual es de la postura keynesiana, quien dice que todo debe ser el sector público, que las pensiones deben ser 100% sector público, por eso la reforma pensional, que la salud debe ser 100% sector público, por eso la reforma a la salud que propuso, que todo debe ser sector público. Ustedes ya juzgarán lo uno o lo otro. Listo. Multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano se le llama así al gasto público. ¿Por qué? Porque según los keynesianos es el gasto público la base del crecimiento económico. Es papá gobierno el que debe construir las carreteras, es papá gobierno el que debe construir los aeropuertos, es papá gobierno el que debe dar la salud, es papá gobierno el que debe dar la infraestructura, es papá gobierno el que debe dar la educación, es papá gobierno el que debe dar las pensiones, es papá gobierno el que debe hacerlo todo. Ustedes juzgarán si están de acuerdo o no con eso. Hay una contraposición a ese multiplicador keynesiano y es que cuando el gobierno gasta mucho, cualquier parecido pues, con la realidad de este país no es coincidencia, el gobierno empieza a necesitar fuentes de financiación y ustedes las consecuencias de que este gobierno haya necesitado fuentes de financiación. Prácticamente 5 o 6 reformas tributarias que nos tienen hasta la coronilla a quienes tributamos, muchachos, porque sinceramente, yo se los digo en lo personal, no nos cabe un impuesto más en el bolsillo. Parece un descaro, muchachos. Eso se los digo a nivel personal y me estoy desahogando. ¿Listo? A nivel personal. Ustedes dirán que paguen, pero muchachos, uno dice que paguen hasta el momento en que a uno le tocan el bolsillo. Cuando usted ya empieza a trabajar, empieza a tributar y le empiezan a sacar 800.000 pesos, 900.000 pesos, 1 millón de pesos mensuales de retefuente. Y fuera de eso le hacen pagar 20, 25 millones de pesos anuales por declaración de renta. Entonces ahí sí a usted le empieza a cambiar el discurso. Lo que pasa es que es muy fácil echar el discurso cuando no le están tocando en el bolsillo. Pero cuando le tocan a uno el bolsillo, muchachos, ahí sí cambian las cosas. Definitivamente a este país no le cabe una reforma tributaria más. Empieza a aumentar el precio del dinero. Ustedes ven cómo actualmente en Colombia empezaron a incrementarse las tasas de interés. Aumentan las tasas de interés. Y hay una gran discusión entre el gobierno de turno y la Junta del Banco de la República, que todavía es independiente y esperemos que siga siéndolo, incluso por la Constitución del 91, por mandato constitucional. Quienes dicen que ese multiplicador keynesiano de un gasto público exagerado no es el aliado del crecimiento económico, muchachos, argumentan que todo eso, ese mayor gasto público, trae como consecuencia un aumento de las tasas de interés, un desestímulo al crédito y por lo tanto un desestímulo al consumo. Ustedes juzgarán si eso está pasando o no está pasando en Colombia. Acaban de dar un dato de crecimiento económico. ¿Alguno de ustedes escuchó cuánto creció la economía del país en este primer bimestre? Ya lo escucharon, ya lo leyeron, ya lo estudiaron, ya se lo cranearon, ya lo entendieron.
Muchachos, que ese es el otro 90% que pone usted en su educación. El otro 10% es lo que le da la universidad. La economía de este país creció solo al 1,6% en este bimestre. Y según muchachos, organismos internacionales, la economía de Colombia va a crecer el 2 o ligeramente por encima del 2% este año. Eso es muy bajito si se quiere combatir la pobreza. Recuerden cuando veíamos el PIB en la segunda parte del curso y dábamos un dato. Este país necesita 100 años para poder dobletear el ingreso per cápita creciendo a tasas del 1%. Pero este país necesita 24 años para dobletear el ingreso per cápita creciendo a tasas del 3%. Juzguen ustedes. Lo anterior trae como consecuencia este mayor gasto público, según quienes critican el modelo keynesiano, una mayor contracción de la demanda agregada vía contracción del consumo y otros componentes. Vamos a entrar, eso ya lo juzgarán ustedes muchachos a criterio. Vamos a entrar a estudiar entonces la economía cerrada, pero para eso vamos a ver primero el modelo ISLM. ¿Qué es IS? Es la curva inversión-ahorro, Investment Segment. ILM es la función de oferta monetaria. Listo, vamos a ver ya el detalle qué significa cada una de esas cosas. Este modelo, muchachos, nos va a permitir aplicar una metodología para uno saber qué consecuencias macroeconómicas traen ciertas medidas que se toman a nivel de la autoridad económica. Suben las tasas de interés. ¿Cuál es el efecto macroeconómico? Hay un mayor gasto público. ¿Cuál es el efecto macroeconómico? Hay mayores impuestos. ¿Cuál es el efecto macroeconómico? Hay mayor consumo de los habitantes de un país. ¿Cuál es el efecto macroeconómico? Hay un aumento de precios. ¿Cuál es el efecto macroeconómico? Entonces, para poder aplicar ese efecto macroeconómico, uno no puede de una decir, como hay mayor inflación, hay mayor tasa de interés, hay menor demanda agregada. Eso no se puede hacer así, muchachos, porque no siempre pasa. Hay que dar paso a paso para uno poder metodológicamente poder llegar a esa conclusión. Pero para poder aplicar la metodología vamos a estudiar el modelo ISLM. Ese modelo nos va a permitir visualizar los efectos de las políticas macroeconómicas sobre la demanda agregada. Y mirando qué le pasa a la demanda agregada, la contrarrestamos posteriormente con la oferta agregada para ver el punto de llegada y ver qué le pasa a la macroeconomía. Compañeros, ¿es claro para dónde vamos? ¿Listo? ¿Es claro, compañeros? En una macroeconomía se toman medidas. Esas medidas macroeconómicas tienen un efecto sobre la demanda agregada. Esa demanda agregada puede tener un efecto, un desplazamiento a la derecha, un desplazamiento a la izquierda o un desplazamiento a lo largo de la misma función, depende de lo que haya cambiado. Y ese desplazamiento o ese cambio en la demanda agregada, cuando lo comparo con la oferta agregada, ya me permite mirar a nivel macroeconómico qué va a pasar, o qué estará pasando, o qué va a suceder. Para eso vamos a utilizar el modelo ISLM. Estudiando la demanda agregada, muchachos, sabemos que la demanda depende del nivel de precios de la economía versus la propensión a consumir. Pero nos quedamos cortos, muchachos, porque la demanda agregada no solamente depende de los precios, sino que también hay muchas otras variables que definen la función de demanda agregada. Ya las hemos estudiado aquí. Las tasas de interés, la masa monetaria, los precios, el consumo, la inversión, el gasto, etc. O sea que la función de demanda agregada a nivel macroeconómico, la función de demanda agregada, que es la función de demanda a nivel macroeconómico, depende no solamente de los comportamientos de los precios, sino también de muchas otras variables, tasas de interés, inversión, gasto, etc. Para poder relacionar todas esas variables y entender el comportamiento de la demanda agregada, vamos a aplicar una metodología que es la metodología ISLM. Esa metodología ISLM me permite hallar la manera en que la demanda agregada se mueve a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo se comportan ciertas variables. Veamos inicialmente el modelo IS, que es el modelo, como les decía, inversión-ahorro, Investment Savings en inglés. ¿Listo?
mercado de bienes y servicios. La curva IS, muchachos, me va a relacionar en el eje Y las tasas de interés y me va a relacionar en el eje X las cantidades de demanda agregada. Entonces me va a relacionar tasas de interés con cantidades de demanda agregada, manteniendo fijos todas las otras variables como el gasto público, los impuestos, las tasas de los impuestos, los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro, muchachos, que un aumento en las tasas de interés deprime la demanda agregada porque desestimula el consumo. Eso ya lo hemos visto. Miremos entonces cómo debería ser la función IS. La función IS que la llamamos inversión ahorro o mercado bienes y servicios. La función inversión ahorro, muchachos, es una función donde me está relacionando las tasas de interés en el eje Y me está relacionando las cantidades de demanda agregada en el eje X. Y me está diciendo que la lógica es que hay una relación inversa entre las tasas de interés y la propensión al consumo de la demanda agregada de una macroeconomía, por lo que ya veíamos. Porque cuando aumentan las tasas de interés, hay una menor propensión al consumo de bienes y servicios en una macroeconomía. Por eso la función inversión ahorro o la función IS es una función con pendiente negativa. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. La función IS que me relaciona las tasas de interés y las cantidades de demanda agregada es una función con pendiente negativa. ¿Cuáles son los determinantes de la función IS? Es decir, ¿cuáles son los determinantes que hace que la función IS se desplace a la derecha o a la izquierda? Primero, el gasto público. Uno esperaría que cuando hay un mayor gasto público, hay un desplazamiento a la función de la función IS a la derecha. Lo inverso también aplica. Cuando hay un menor gasto público, hay un desplazamiento a la izquierda de la función IS. Veamos un ejemplo. Resulta, muchachos, que las tasas de interés están altas en este momento y que estamos en un macromercado. Digamos que la macroeconomía que estamos estudiando en este momento es el municipio de Amagá. Y que en este momento en el municipio de Amagá se está construyendo, eso ya es historia, ya no se está construyendo, ya se ha terminado casi todo, pero supongamos, y todavía se está construyendo parte de Pacífico 1. Y esa parte de Pacífico 1, en gran parte, muchachos, a pesar de que es un inversionista privado, se hace a través del gasto público, porque en últimas es el Estado el que está financiando, muchachos, o el que está otorgando esos recursos a ese privado que está invirtiendo en Amagá, por donde está pasando Pacífico 1. Pacífico 1 es la doble calzada entre Caldas y Bolombolo. Hablemos que eso implica un mayor gasto del gobierno porque ese gobierno tiene que financiar a esos privados que están construyendo esas vías. Listo. Supongamos que las tasas de interés hoy están relativamente altas, que estén por aquí arriba. Cuando hay un mayor gasto público, discúlpeme, yo dibujo algo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, pues. Se demora por abrir. Lo que estamos diciendo, compañeros, es que vamos a dibujar una función IS una función IS que me está relacionando las tasas de interés con las cantidades de demanda agregada. Listo. En el eje X, esto fue lo que acabamos de ver. Lo que estamos diciendo es que supongan que las tasas de interés están altas. Están por acá arriba. Eso haría que muy seguramente hubiera una menor propensión a consumir demandas agregadas porque las tasas de interés están altas. Tasas de interés altas, menor propensión al consumo de demanda agregada. Supongamos que hay un mayor gasto público, un mayor gasto público. ¿Por qué? Porque en Amagá se está construyendo las vías 4G.
Lo que nos está diciendo la teoría es que ese mayor gasto público desplazaría hacia la derecha la función IS. Entonces esta sería la función IS y esta sería la función IS prima. Se desplazó hacia la derecha por un mayor gasto público. Listo. Lo que nos está diciendo eso, muchachos, es que si las tasas de interés continúan siendo altas, porque nadie ha dicho que haya cambiado la tasa de interés, lo único que cambió fue el mayor gasto público fruto de la inversión en Amagá, la función IS se desplazó a la derecha. Significa de que si las tasas de interés continúan siendo altas, solo por haber aumentado el gasto público, va a haber una mayor propensión al consumo, a pesar de que las tasas de interés no han cambiado. Entonces aquí tendríamos las cantidades demandadas 1 y aquí tendríamos las cantidades de demanda agregada prima. Compañeros, ¿sí me hago entender? ¿Sí es claro? Miren que las tasas de interés no cambiaron, siguieron siendo las mismas. Lo que hubo fue un desplazamiento a la derecha de la función IS. ¿Por qué se desplazó a la derecha? Porque hubo un mayor gasto público. ¿Qué significa eso, muchachos? Que posiblemente en Amagá, mucha gente, fruto del mayor gasto público por la construcción de Pacífico 1, mucha gente, a pesar de que las tasas de interés estaban altas, pidió plata prestada, por ejemplo, para ampliar su negocio, porque como habían muchos trabajadores de la obra tomando cerveza en Amagá, entonces muchos negocios se tuvieron que ampliar. Por ejemplo, la vivienda en Amagá, la vivienda empezó a escasear. Entonces muchas personas en Amagá pidieron créditos para ampliar la vivienda, para construir un segundo piso, para construir una pieza adicional en la casa, para empezar a arrendarle a los trabajadores de la obra por ese mayor gasto público que ha habido en el entorno de Amagá. ¿Me hago entender, compañeros? Entonces lo que hizo fue que la función IS se desplazara a la derecha, haciendo que para cada nivel de tasas de interés hubiera una mayor propensión al consumo, una mayor demanda agregada. Es lo que nos está diciendo la función IS y es lo que nos está explicando por qué un mayor gasto público hace que la función IS se desplace a la derecha. Pasa también lo mismo, un menor gasto público hace que IS se desplace a la izquierda. Segundo determinante, el ingreso disponible futuro. Población universitaria. Ustedes, compañeros, los 17, 18 compañeros que están aquí conectados, casi 20 compañeros. Se espera que ustedes cuando se gradúen pues tengan un mejor ingreso. Ya son ingenieros y van a conseguir buenos trabajos. La expectativa de mayores ingresos hacia futuro hace que IS se desplace a la derecha. Porque si, por ejemplo, hoy usted tiene un trabajo, pero se está ganando un mínimo y está muy próximo a graduarse y a usted ya le ofrecieron un empleo en el cual cuando se gradúe lo van a contratar y en el cual le van a dobletear el salario, se va a ganar 2 mínimos. Posiblemente usted se endeude hoy, así la tasa de interés esté alta, se endeude para comprar una moto porque dice el otro año voy a tener un mejor trabajo. O se endeude para construir en el segundo piso de su casa porque va a decir el otro año sí me caso con Margarita o el otro año sí me caso con Alberto y voy a construir en el segundo piso de la casa de mis papás para irme a vivir con mi pareja. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces una expectativa de un mayor ingreso futuro también hace que IS se desplace a la derecha. O una expectativa de un menor ingreso futuro hace que IS se desplace a la izquierda. Los impuestos, muchachos. Los impuestos también hacen que IS se desplace a la derecha o se desplace a la izquierda. ¿Por qué? Una disminución de los impuestos hará que IS se desplace a la derecha. ¿Por qué? Porque si disminuyen los impuestos, muy posiblemente disminuyan los precios de los bienes y servicios y hará que haya una mayor capacidad de compra a pesar de que las tasas de interés se mantengan. Entonces habrá un desplazamiento a la derecha IS cuando se bajan los impuestos, pero también habrá un desplazamiento a la izquierda IS cuando suban los impuestos. ¿Qué hemos visto por el momento? La función IS y los determinantes de la función IS.
el gasto público, los ingresos futuros y los impuestos. Pueden haber más determinantes, pero por el momento hemos estudiado ese. Veamos la segunda parte del modelo ISLM. Ya vimos IS, la función inversión-ahorro. Ahora veamos la función LM, mercado monetario. El mercado Profe, monetario, compañero. profe, yo tengo acá una duda porque vi que planteamos tres escenarios del IES, donde digamos que el primero es que donde hay más gasto público, pues la tendencia es a que aumente porque pues a pesar de que hay restricciones o los impuestos, digamos los intereses son altos, está ingresando dinero por otro lado a las personas que están, digamos, en ese sector, en el caso de Amaga, ¿cierto? Ese lo Eso es entiendo. correcto. Eso es Luego viene correcto. luego viene el de proyección a futuro, también lo entiendo porque, por ejemplo, yo me gano, no sé, X pesos, pero yo sé que mañana me voy a ganar 2X, entonces yo empiezo a aumentar mi consumo en proyección a esa ganancia que voy a tener a futuro, que es la que pasa con nosotros, Correcto. nosotros los estudiantes. Digamos que Correcto. ahí entiendo y que eso hace que el IES aumente, pero en el último que usted decía, los impuestos, me queda una duda. Aquí para el mercado o para la macroeconomía, ¿es bueno que se bajen los impuestos en esta situación o que se suban? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que se bajen los impuestos, compañeros, para que haya una mayor demanda agregada. Pero entonces Pero de eso las lo vamos tres, a ver, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la vuelta completa. Por el momento apenas estamos subiendo escalita por escalita. ¿Listo? ok, sí, sí, me queda la duda porque yo veía que las dos primeras, pues, en realidad no serían tan buenas, pero entonces veía la de los impuestos porque sí puede ser una forma de generar más flujo y que no Pero afecta recuerda, tanto. compañero, que estamos subiendo apenas el primer escaloncito. Y el primer escaloncito es ver el comportamiento de la función IS. ¿Listo? Ok, De la listo, profe, función sí, sí, IS. Lo que pasa listo, es que listo. después de ver el comportamiento de la función IS, vamos a ver el comportamiento de la función LM, que es la platica. Es la que ¿Listo? estaría asociada a estos tres puntos La que que generan estaría dinero. restringiendo, sí, la que Ah, ok, estaría restringiéndome por otro lado, porque hasta el momento no hemos hablado de plata, ¿sí o no? listo, Hasta el listo, profe, momento hemos sí, hablado de estimulantes, de estímulo al consumo, pero ahora vamos a ver la contraparte y es la cuestión de la platica, ¿sí o no? listo, Y listo, cuando profe. ya veamos la contraparte, que es la cuestión de la platica, ya vamos a ver qué pasa con el modelo ISLM. Y cuando ya veamos, pero me encanta tu apreciación, compañero, y tu comentario para poder hacer este recorderis. Y cuando ya veamos qué le pasa al modelo ISLM, cuando aumenta el gasto público, cuando hay menores impuestos o cuando hay una mayor expectativa de ingreso o cuando aumenta o disminuye el ingreso de la población, ¿qué le pasa al modelo ISLM? Vamos a ver con qué le pasa al modelo ISLM y vamos a ver qué le pasa a la demanda agregada. Y ya viendo qué le pasa a la demanda agregada con un punto de vista keynesiano y con un punto de vista clásico, vamos a ver qué le pasa a la demanda agregada frente a la oferta agregada para en última sacar una conclusión de qué le pasa al mercado. Entonces mira que todavía nos faltan muchos escalones. ¿Listo? ¿Listo, Listo, compañero? profe, sí, muchas gracias. Ok. Entonces ahora sí, entremos a la contraparte, el mercado monetario. Si en las tasas de interés, muchachos, la contraparte a la anterior es la función de mercado monetario, la que relaciona las tasas de interés con la plata o la oferta de dinero que haya en un mercado para yo poder comprar bienes y servicios. Porque entonces, muchachos, cuando aumentan las tasas de interés, hay mayor propensión a ofrecer dinero, porque es como cuando aumenta el precio de un bien. Cuando aumenta el precio de un bien, hay mayor propensión a ofrecer el bien. Porque si usted vende leche a 3.000 pesos el litro y le ponen el litro a 5.000 pesos, pues usted va a querer producir mucho más porque el precio lo beneficia. Asimismo, cuando aumentan las tasas de interés, aumenta la propensión a ofrecer dinero en un mercado monetario, porque ese mercado monetario está bueno. Entonces, las entidades financieras van a querer prestar plata. Quienes dan liquidez a la economía van a querer darle liquidez a la economía, porque las tasas de interés están altas. ¿Me hago entender? Sí es claro, muchachos. Por lo menos hay una mayor propensión a ofrecer. Miremos. Lo que me está diciendo esto, muchachos, es que hay una relación directa entre la propensión a ofrecer dinero y las tasas de interés.
La cuestión, compañeros, es que esta es la contraparte porque la gente, cuando va a consumir más o va a tener una mayor propensión al consumo, fruto de un mayor gasto público, fruto de unos menores impuestos o fruto de un mayor ingreso futuro, fruto de un mayor ingreso presente, pues va a demandar más plata. Pero cuando va a demandar más plata, cuando la gente empieza a demandar más plata, ¿qué le empieza a pasar al precio de ese bien o de ese servicio? Cuando la gente empieza a demandar mucha plata para poder consumir más bienes y servicios, qué le va a pasar al precio de la plata? Usted como banco tiene 1.000.000 de pesos para prestar y viene un cliente a pedirlo prestado. Usted se la presta al 10. Un ejemplo, es un ejemplo. Usted tiene 1.000.000 de pesos para prestar, situación 2, pero vienen 10 clientes a pedirlo prestado. ¿Usted la dejaría al 10? ¿Me a entender? Le sube. No, profe, se sube porque está aumentando la demanda, Porque ya entonces, viene la demanda por dinero, entonces ya vienen 10 personas por 1.000.000 de pesos. Ah, sí, yo te presto, pero al 15. Ah, sí, yo te presto, pero al 20. El gota a gota, muchachos. ¿Por qué existe el gota a gota? Sí, ese gota a gota, porque hay mucha gente demandando recursos allá en ese mercado masivo de pequeños montos. Hay mucha gente demandando recursos, pero las entidades financieras no prestan porque las tasas de interés son muy bajitas y el riesgo es muy alto. En cambio, el gota a gota le presta, pero a unas tasas estrafalarias extremadamente altas y le afloja la plata. Lo que pasa, muchachos, es que ustedes ya conocen los métodos de cobro. ¿Es claro, compañeros? Sí, es claro. Entonces, el mercado monetario lo que te está diciendo es que hay una relación directa entre las tasas de interés y la demanda por dinero. Y la demanda por dinero. A mayor demanda por dinero, mayores tasas de interés. Y esa mayor demanda por dinero te sirve para consumir más bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes? Veamos un ejemplo. Supongamos que la base monetaria de una economía son 100.000 pesos y que el bien o servicio que se demanda en esa economía son camisas. Listo. Una macroeconomía donde toda la plata que hay para comprar bienes y servicios son 100.000 pesos. Y donde lo único que se demanda en esa economía, lo único que se compra son camisas. Y cada camisa vale 25.000 pesos. ¿Cuántas camisas como máximo alcanzaría a demandar esa economía o a consumir? Obviamente, cuatro. Porque si cada una vale 25.000 pesos y apenas hay 100.000 pesos disponibles para comprar, pues no alcanza sino a comprar cuatro. ¿Sí o no? ¿Qué hizo usted? Dividió 100.000 entre 25.000. Es decir, Q es igual a la masa monetaria o al dinero que hay disponible para gastar dividido los precios. Ese es el mercado monetario, muchachos. La masa monetaria, toda la plata que circula en Colombia, dividido los precios. Es lo que me va a definir la cantidad de bienes y servicios que se van a alcanzar a demandar, dada esa plata y dados esos precios. ¿Me hago entender, compañeros? Compañeros, sí es claro. Lo que sí, pasa es que profe. en la macroeconomía la masa monetaria puede cambiar, porque el Banco de la República puede hacer que la masa monetaria aumente o que la masa monetaria disminuya. O puede hacer más flexibles las tasas de interés, bajando las tasas de interés, que eso es casi como haciendo que la masa monetaria aumente, porque al ponerse barata la plata, la gente demanda más plata para comprar más bienes y servicios, y la consecuencia que traigan los precios, la subida o la bajada de esas tasas de interés. ¿Me hago entender, muchachos? Sí es claro, compañeros, sí es claro. Sí, profe. Listo. Estamos contrarrestando la propensión a consumir para los niveles de tasas de interés versus la capacidad de consumir para los niveles de tasa de interés, restringido por el dinero. Aquí por la propensión al consumo, fruto del ingreso, fruto de los impuestos, fruto del gasto público, fruto de múltiples variables macroeconómicas, y aquí fruto del mercado monetario, porque es que sería muy bueno que todo el mundo pudiera comprarse 1.000 carros, pero si no hay suficiente plata en el mercado para comprar 1.000 carros, pues entonces no se pueden comprar 1.000 carros, se tiene que comprar menos. ¿Es claro, muchachos?
¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de LM? Los determinantes de LM, o los que van a hacer que LM se desplace a la derecha o a la izquierda, van a ser un aumento o una disminución en la masa monetaria y una disminución o un aumento en los precios. ¿Listo? Si hay un aumento en la masa monetaria, hay un desplazamiento a la derecha de LM. Si hay una disminución de los precios, hay un desplazamiento a la derecha de LM. Si hay un aumento en los precios, hay un movimiento a la izquierda de la función de LM. Si hay una disminución de M, hay un movimiento a la izquierda de LM. ¿Listo? Porque es el mercado monetario, muchachos. El mercado monetario. O sea que el mercado monetario depende básicamente de la masa monetaria y de los precios. ¿Es claro? ¿Es claro, compañeros? ¿Listo? Luego la posición del LM va a depender del comportamiento de la masa monetaria y el comportamiento de los precios. Bajan los precios, aumenta Q. Esto se desplaza a la derecha, porque es mayor el número de bienes y servicios que se pueden consumir en una economía cuando bajan los precios. Aumenta M, esto se desplaza a la derecha, porque es mayor el número de bienes y servicios que se demandan en una economía cuando hay más plata para comprar cosas. Y lo inverso también es cierto. Listo. Ahora sí, ¿cuáles entonces son los determinantes de la función LM? M y P, lo que acabamos de ver. Demanda agregada, modelo ISLM. Lo acabamos de ver cada uno separadito por su lado, pero lo que pasa en la práctica, muchachos, es que hay un comportamiento de la función IS y hay un comportamiento de la función LM que me fijan o me definen, muchachos, el nivel de tasas de interés que se van a demandar y se van a ofrecer en dineros, dependiendo de la cantidad de dinero que haya disponible para ofrecer y dependiendo de la propensión al consumo que haya y dependiendo de las tasas de interés del mercado, se define un nivel de tasas de interés que me define un nivel de consumo dadas estas condiciones de gasto público, dadas estas condiciones de ingreso futuro, dadas estas condiciones de impuestos, dadas estas condiciones de masa monetaria y dadas estas condiciones de precios. ¿Por qué señalo cada uno con esos? Porque esos son los determinantes de IS que vimos y esos son los determinantes de LM que vimos. Dados estos determinantes, esta es la posición de IS y esta es la posición de LM. ¿Y qué me están definiendo? El nivel de tasas de interés de la macroeconomía y el nivel de cantidades de demanda agregada que según LM y S se estarían demandando en esa macroeconomía. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? ¿Es claro? Eso es lo que me permite hallar el modelo ISLM, el nivel de tasas de interés y la propensión al consumo de demanda o cantidades de demanda agregada que me están permitiendo, dado ese nivel de tasas de interés, ese nivel de ingresos, ese nivel de gasto público, ese nivel de impuestos, ese nivel de masa monetaria y ese nivel de precios de la macroeconomía. Es como una foto. Si llega a cambiar P, el M se me desplaza a la derecha, ¿qué le pasaría a las tasas de interés? Si llega a cambiar el gasto público y ese se desplaza a la derecha, ¿qué le pasaría a las tasas de interés? ¿Y qué le pasaría a las cantidades de demanda agregada? Si hay una menor ingreso futuro, hay un menor ingreso futuro por el aumento de la inflación, entonces y ese se desplaza a la izquierda, ¿qué le pasaría a las tasas de interés? ¿Listo, compañeros? Que hay una disminución de precios, que el EM se me desplaza a la derecha, porque los precios son determinantes del EM. Listo, compañeros, ¿qué le pasaría al nivel de tasa de interés y qué le pasaría al nivel de demanda agregada? Listo. Ahora bien, esto lo vamos a dibujar aquí, pequeñito, pero le vamos a dar su respectiva correspondencia a la función de demanda agregada. Este es el modelo ISLM y sus efectos en la demanda agregada. ¿Qué significa eso? Que si esta es la posición de IS, vea, pues voy a hacer esta lectura, por favor presten especial atención.
Voy a leer lo que dice esta gráfica. Que si esta es la posición de IS, esa posición de IS obedece a un nivel de gasto público, obedece a un nivel de ingreso futuro y obedece a un nivel de tasas de impuestos o de régimen tributario. Que si esta es la función del EM, esa función del EM está definido por la masa monetaria que hay en ese momento en la macroeconomía y por el nivel de precios que hay en ese momento en la macroeconomía. Ese punto de coincidencia me va a definir el nivel de tasas de interés y el nivel de cantidades de demanda agregada. Que si la lleva a una función de demanda agregada, me va a definir el nivel de demanda agregada, que es el mismo que está aquí, pero también me va a definir cuál es el nivel de precios. O sea que este es el nivel de precios que me define esta posición del EM. Si este nivel de precios llega a subir o llega a bajar, esto se va a ver afectado. Algo se va a mover aquí, pero esto no se va a quedar quieto. Si el nivel de gasto público llega a aumentar, algo se va a mover aquí, algo va a cambiar, pero esto no se queda quieto. Si hay una disminución de los impuestos en la economía, algo se mueve aquí, algo va a cambiar, esto no se queda quieto. Y eso va a tener un efecto sobre la demanda agregada, y es lo que vamos a ver en la próxima clase, muchachos, cuál va a ser ese efecto. Y si esa demanda agregada se me desplaza a la derecha o si se me desplaza a la izquierda, la contrarresto posteriormente contra la oferta agregada en el modelo keynesiano y en el modelo clásico para ver qué le pasa a la macroeconomía. Preguntas. Preguntas, compañeros. Dudas, inquietudes. Todo muy claro por el momento, profe. Quiero que se sigan conectando, muchachos. Me lamento por los que no se conectan porque pues esto en un libro de macroeconomía son por ahí 200 páginas. No les voy a exagerar, 150 páginas. Esto que estamos viendo, aquí lo estamos viendo muy pulpito, muy así como muy coquito. Listo. Porque esto se nos va enredando poco a poco, hasta que llega un momento en que uno dice, hijo de madre, no estoy entendiendo nada. Entonces les recomiendo que se sigan conectando a las clases porque esto se nos va a ir enredando poco a poco. En estos días estoy calificando los exámenes. Vamos a ver si de aquí al jueves ya les tengo la nota. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos. No, profe, todo claro hasta el momento. Sí, Listo, no se olviden. Vamos a ver economía cerrada, economía abierta. En la economía cerrada vamos a ver el modelo ISLM para ver qué le pasa a la demanda agregada cuando cambian variables macroeconómicas. Y dependiendo de lo que le pase a la demanda agregada, vamos a ver qué le pasa al mercado agregado, a la macroeconomía, cuando contrarrestemos esa demanda agregada contra la oferta agregada, viendo cómo cambian varias variables. Listo, en economía cerrada. Después de que veamos eso, vemos economía abierta con tipo de cambio fijo. Y vamos a ver el modelo ISLM, pero ahí se le agrega otra cosa. Al modelo ISLM en economía abierta le vamos a agregar el mercado de capitales. Entonces, en economía abierta ya vamos a ver el modelo ISLM-MC, porque le vamos a agregar mercado de capitales, porque ya hay también entrada y salida de capitales. Y vamos a ver ese modelo en economía abierta, tipo de cambio fijo, y vamos a ver ese modelo en economía abierta, tipo de cambio variable o flotante. Eso es lo que nos queda para terminar el curso. ¿Listo? Compañeros, si no hay preguntas, una feliz tarde para todos y nos escuchamos el próximo jueves 20.